Grabando la sesión 2, corrientes del pensamiento científico. En primer lugar, vamos a ver a Joe Díaz Bernal, que, que trata sobre las corrientes del pensamiento. En primer lugar, tenemos el positivismo. Según ella, para las ciencias en general, los resultados científicos deben ser replicables, lo que permite la comparación. Como segundo punto, los métodos y técnicas investigativas basados en modelos matemáticos subvaloran la teoría y los contextos, dado que la mayoría de las preguntas que intentan responder no se fundamentan en la relevancia del punto de vista de los seres humanos que participan en los hechos, sino en el interés de investigarlos como hechos regulables. Tercer punto, las respuestas a las preguntas científicas pretenden una validez generalizada. Dentro del mismo positivismo, para la ciencia de la salud, A. Limitada valoración conceptual del proceso salud-enfermedad y sus determinantes. B. Enfoque pragmático y funcionalista de la medicina como si ello fuera una ciencia universal, atemporal y exenta de valores. C. Valoración de las ciencias sociales como accesorio o cumplimiento de la práctica y teorías médicas, considerándolas como ciencias normativas con finalidad adaptativa y funcional. D. Valoración excesiva de la concreción estadística en los estudios epidemiológicos, en los que se pretende o se tiende a confundir objetividad de las técnicas con la verdad de los fenómenos. En las teorías comprensivas, distingue el significado e intencionalidad de fenómenos sociales y los hechos humanos que lo diferencian de los hechos naturales. Dentro de estas teorías tenemos la fenomenología sociológica, la etnometodología, el interaccionismo simbólico, la historia de vida, narrativa de vida, etnobiografía, investigación participante e investigación-acción, estudio de caso, la hermenéutica y la dialéctica. En todo caso, sería necesario, los que deseen ahondar, desarrollar cada uno de estos puntos que estoy mencionando. Muy bien, ¿qué tienen en común? Este grupo de las ciencias. Su foco es la experiencia vivencial. Reconocen que las medidas humanas son complejas. La relación entre la investigación y los sujetos investigados enfatiza el encuentro intersubjetivo. Los resultados buscan explicar la realidad de los contextos y la lógica interna de sujetos o grupos. Los datos obtenidos presentan la realidad de forma dinámica y evidencian el punto de vista de diferentes actores frente a esto. Sus conclusiones no son universales, aunque permiten inferencias más abarcadoras que el análisis de microrealidades y sus comparaciones.
propone otro grupo, las corrientes marxistas. Muy bien, ¿cuáles son los puntos de estas corrientes? Rescatan la dimensión política, económica de los procesos que atañen a la salud de las poblaciones y que subyacen en las prácticas médicas. Las ciencias de la salud y la medicina se abren a las ciencias sociales y a las diversas formas de creencia social que son los movimientos. En Brasil y América Latina influye en la transformación del objeto tradicional, salud pública, hacia la salud colectiva. Muy bien, vamos a ver a Adriana Morales sobre las corrientes filosóficas que nos van a dar mayores luces sobre lo que es el pensamiento científico. Dentro de estas 11 tenemos el idealismo, el realismo, el escepticismo, el dogmatismo, el racionalismo, el empirismo, criticismo, positivismo, pragmatismo, marxismo, existe todo lo que termina en ismo. Según Adriana Morales, las corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre filosofía. Las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. Por ello, cada una de las corrientes que existen responde a una época, un hecho histórico, o surge de la necesidad de expresar contrariedad u oposición a una lógica en particular. Vamos a explicar sucintamente cada uno de ellos. 1. El idealismo. Es una corriente que se caracteriza por interpretar el mundo como algo dual. De esta manera, se accede a las ideas a través del conocimiento y de la sensibilidad. El idealismo sostiene que la realidad es subjetiva, es decir, se fundamenta en la forma o idea. El idealismo se contrapone al realismo. De esta corriente han surgido otras ramificaciones como el idealismo objetivo, idealismo subjetivo y el idealismo trascendental. Se considera a Platón como el padre del idealismo y le siguieron Descartes, Hegel, Fichte, Kant, otros. La segunda corriente, el realismo. Es una corriente filosófica cuya posición es reconocer que la realidad se percibe a través de la experiencia para poder ser entendida en sí misma. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino fueron sus principales exponentes. Es decir, la verdad es la realidad tal como es. Por ello, está conformada
por formas universales que son reconocidas por todos los individuos. Los objetos tienen una existencia independiente del ser. Esta corriente filosófica se opone al idealismo. La tercera corriente, el escepticismo. Es una corriente filosófica que defiende que lo importante es la felicidad del espíritu, la paz interior. Por tanto, expone que no se debe pretender alcanzar los conocimientos absolutos, ya que ni la razón ni los sentidos son fiables. Es decir, el individuo no debe pegarse a ninguna opinión, en especial porque éstas son cambiantes en el tiempo. El fundador del escepticismo fue Pirrón de Elis, junto con sus seguidores aproximadamente en el siglo III a.C. La cuarta corriente es el dogmatismo, que da por supuesto la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. En esta corriente, el conocimiento es la capacidad que posee el individuo para interpretar la realidad. Su principal exponente fue Tales de Mileto. La quinta es el racionalismo, que resalta a la razón como la fuente del conocimiento. En tanto, se opone al empirismo, es decir, los individuos poseen un conocimiento e ideas anteriores e independientes a la experiencia. René Descartes fue el principal exponente del racionalismo en el siglo XVII. Sin embargo, en la antigua Grecia, Platón ya hacía mención de esto y más tarde lo hicieron San Agustín, Leibniz, Hegel, entre otros. La sexta corriente es el empirismo, que se contrapone al racionalismo. Se basa en que el conocimiento y la formación de ideas se fundamentan, justifican y sostienen de la experiencia sensible, es decir, la experiencia es la base de todo conocimiento. El empirismo aparece en la Edad Moderna, entre los siglos XVII y XVIII, y sus principales exponentes fueron John Locke y David Hume. Es una teoría muy bien. Hasta aquí podemos ir rescatando algunos conceptos claves. El idealismo se fundamenta en la forma o la idea, ¿no? El realismo dice que la realidad es la que se entiende como experiencia. O la verdad. El escepticismo
dice que no hay que relacionarse con ninguna opinión en especial porque son cambiantes en el tiempo. Es decir, algunos no creen, pues, ¿no? Si no, van a... Ya, el 4, el dogmatismo. Este se pega a una corriente, a una idea, a un pensador, a un líder, ¿no? Ciegamente. Es decir, no cree en él, pues, ¿no? Sino en otros pensamientos. El racionalismo es al contrario, ¿no? Entonces, aquí prima la razón y de las personas que tienen cierta capacidad, ciertas competencias de racionalizar. El empirismo, bueno, esto basa en la experiencia, ¿no? Empírico quiere decir experiencia, la ley de la vida, que se contrapone a los que estudiamos en la universidad, por ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos a ver el siguiente grupo, la corriente 7, el criticismo. Se conoce a esto como la teoría del conocimiento propuesto por Emmanuel Kant. Este consiste en indagar dónde están los límites del conocimiento. La propuesta de Kant se basa en que cuando se genera un conocimiento, este trae conocimientos o elementos que son anteriores al resultado de la investigación. Es una teoría que propone estudiar las formas de conocimiento anteriores que han hecho posible el conocimiento nuevo. Es decir, busca una respuesta a la forma por la cual se llega a un conocimiento final. Este es más o menos como los antecedentes, ¿no? Seguimos, la corriente 8, el positivismo. Es una corriente filosófica propuesta por Augusto Comte y John Stuart Mill a principios del siglo XIX, que se basa en la idea de centrarse en la ciencia objetiva y las leyes de la investigación. Entonces aquí no hay creencias, no hay ideas, no hay nada, ¿no? Sino para que hay que ir a lo concreto. ¿Cuál es la verdad? Para los positivistas, el conocimiento auténtico se obtiene a través del conocimiento científico, que a su vez surge de las teorías del método científico, sobre la cual deben analizarse las actividades filosóficas y científicas partiendo de hechos reales. La corriente 9, el pragmatismo. Es un movimiento filosófico que se originó y desarrolló entre Estados Unidos e Inglaterra. Sus principales exponentes fueron William James y John Dewey. Consiste en reducir lo verdadero a lo útil. Es decir, la verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con fines prácticos para el individuo. La verdad debe ser útil, por tanto, todo conocimiento es práctico si cumple una función. A esto podemos desarrollarlo como lo tecnológico, ¿no? Es decir, utilizar los resultados de la ciencia en algo concreto. Si se quiere, es la segunda competencia
¿no? Que es el saber hacer. Bueno, la décima corriente es el marxismo, que hemos visto también con la anterior, ¿no?, propuesta. El marxismo es un conjunto de teorías, ideas y conceptos que poseen un fondo ideológico, político y económico, que deriva de las propuestas y doctrinas formuladas por Carlos Marx y Federico Engels. Por tanto, es una corriente filosófica que ha sido empleada en la base de ideologías como el comunismo y el socialismo. Lo que estamos viviendo ahora en nuestra política, ¿verdad? Pero esta teoría básicamente se fundamentaban en contra del capitalismo, ¿no?, o del imperialismo, que bueno, pues no ha rendido los frutos que esperaban, pero aún así se sigue creyendo en esto, ¿no? ¿Cuál es la fundamentación, ¿no?, del comunismo y del socialismo? Que todos somos iguales y que lo que se haga o lo que se practique tiene que ser en común acuerdo o no tanto así, sino que igual para todos, ¿no? Entonces lo que se busca es que todas las personas tengan las mismas oportunidades y en la práctica o en nuestra vida nosotros sabemos que no es así, ¿no? No es así. Entonces el marxismo hasta cierto punto puede ser una cuestión ideal, pero que no se ha concretado durante los años, ¿no? No, no es de ahora esto. China, Rusia, no eran socialistas, eran comunistas. Y hasta ahora siguen siendo, pero de forma moderada. No, no, no hay radicalismos por allá. Ya. En este caso, nuestro país está en esa efervescencia hoy por hoy. Muy bien. La última corriente que estamos viendo sobre esta señora Adriana Morales es el existencialismo. El existencialismo se refiere a la existencia como algo equivalente a la realidad. Es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. Sus exponentes fueron Jean-Paul Sartre, Albert Camus, entre otros. Para los existencialistas, la existencia de la vida precede su esencia. Esta corriente busca el significado metafísico del ser humano. Lo metafísico quiere decir creer en algo, ¿no? Y concretamente creer en Dios. Entonces aquí no hay ningún tipo de realidad, de pragmatismo, nada. Es una cuestión totalmente idealista. Muy bien, vamos a ver entonces un tercer punto de un señor Luis María Dikovsky sobre las corrientes epistemológicas y la construcción del conocimiento universitario en las ingenierías. Bueno, para todos, ¿no? Que no necesariamente, seguramente que este señor es ingeniero, pero es para todas las ciencias, para todas las actividades.
Muy bien, una de las que siempre, a las que siempre nos referimos primero es la filosofía griega, a los clásicos. Esta escuela nos ha llegado pasando sus ideas primero por los romanos, luego por los filósofos medievales, renacentistas y finalmente por la corriente positivista. Uno de los primeros filósofos griegos importantes fue Pitágoras, entre el 569 y el 475 años antes de Cristo, quien, además de filósofo, fue matemático. Él es considerado el primer matemático puro de la historia. Su aporte fue el inicio del desarrollo de la lógica numérica y fue responsable de la primera edad de oro de las matemáticas en la historia. Estudió, entre otras, las propiedades de cada número, las relaciones entre ellos y las figuras que forman. Él creía que los números existían con independencia del mundo perceptible y por tanto su estudio no se veía afectado por la imprecisión de los sentidos. Según Cadavico y Castillo en el 2002. Sócrates, en los años 400 a 399 a.C., creía que al conocimiento se le puede dar luz mayéutica. Él proponía que en los jóvenes se debe provocar el nacimiento de las ideas, que de alguna manera ya poseen. Invita a sus interlocutores a emprender la investigación de un tema específico, saber o conocimiento, entre paréntesis, episteme o epistemología. Y este se logra cuando, a través de la articulación y desarticulación de los argumentos, se cuestionan las distintas tesis para eventualmente lograr con algún tipo de definición. Si bien al principio está la observación, finalmente la explicación del fenómeno, solo se consigue al dar explicación a los hechos. El conocimiento se obtiene como un camino inductivo que inicia en la observación, termina en la explicación. Según Silva y Razábal del 2007. Platón, en los años 427 al 347 a.C., discípulo de Sócrates, en sus obras en forma de diálogos, postula que el diálogo sirve en la investigación para producir cambios en el interlocutor. Y lo conduce a admitir sus propios límites, no creer saber lo que de hecho no sabe. Y finalmente, la formulación final de la tesis constituye en general la respuesta definitiva al problema o al menos la que se acerca más a ella. A la tesis final se llega a través de la articulación y desarticulación de los argumentos,
para eventualmente lograr dar con algún tipo de definición. Mardones y Ursua, el 2001. Y Silva Larrazábal, el 2007. Dice Natalicio González en el prólogo del libro de Compers que para Platón el conocer es el antecedente de la perfección, la causa de la acción moral, y que su escuela de pensamiento dio bases científicas a las ciencias naturales como la botánica y zoología. Gompers, el 2010. Bueno, ya vamos con 3 pensadores griegos, ¿no? El siguiente es Demócrito, 460-370 a.C. De quien se dice tenía una amplia cultura y que estuvo en Egipto junto a los sacerdotes para aprender geometría, así como también permaneció entre los caldeos en Persia. Él desarrolla el concepto teórico del átomo, la mínima parte de un elemento que mantiene 2 cualidades, magnitud y forma. Se lo considera el primer filósofo materialista y ateo. Ateo es estar en contra de toda religión, ¿no? La necesidad sería, según Demócrito, el destino y la justicia, la providencia y la creadora del mundo. Pero la sustancia de esta necesidad sería el movimiento, el impulso de la materia, según Marx, en vez de la unidad absoluta, admitía una multiplicidad infinita, explicando la formación del universo por la combinación de los átomos, elementos corpóreos infinitamente pequeños. Tratado por Balmer, el 2016. Arquímedes de Siracusa, el año 287 al 212 a.C., célebre en la historia como el primer matemático mecánico. En su larga vida abordó temas muy variados en materias tan diversas como la geometría, la aritmética, la hidrostática, la mecánica y astronomía. Cuando se estudia el método que utilizó para generar conocimiento, resaltan la experimentación combinada con la observación como procesos que utilizaba antes de demostrar lo que de otro modo se quedaría en meras conjeturas. Gutiérrez, el 2006. Un ejemplo de su alcance teórico fue el desarrollo del conocido principio de Arquímedes sobre la flotación de los cuerpos. La que se considera una de las primeras leyes científicas. El problema que se le planteó fue el de explicar el porqué de la flotación de los cuerpos.
Se disponía en aquellos tiempos de cierto bagaje de conocimientos obtenidos empíricamente, como que los cuerpos sumergidos en líquidos pesan menos o que la flotación depende de qué líquido se utilice. Arquímedes seleccionó los conceptos implicados en la flotación y ello probablemente fue el resultado de varias hipótesis y con sus correspondientes comprobaciones experimentales. Su hipótesis final superó la contrastación experimental en diversas circunstancias y por tanto se convirtió en ley. El valor de su teoría radica no solo en su habilidad para deducir leyes, sino también en su capacidad para predecir nuevas leyes o explicar fenómenos todavía no descubiertos, según Solás Portoles, San José y Gómez, el 2012. Bueno, estos griegos hacen más de 2000 años, ¿verdad? Mucho más, y siguen vigentes. Muy bien, vamos a la filosofía romana. Los romanos como imperio participaron muy tarde del movimiento filosófico antiguo. Su carácter severo y amigo de empresas grandes hacía que desdeñasen los entretenimientos de las escuelas. Las costumbres, las leyes, el arte de la guerra, la extensión de su imperio fueron los objetos de su predilección. Quizás su más reconocido filósofo fue Marco Tulio Cicerón, año 106 al 46 a.C., quien se considera el padre de la teoría de la argumentación judicial. Él realiza en su persona un rasgo distintivo de la filosofía antigua, la fuerte unidad de contemplación y acción. Contreras, el 2008. En ese, en este párrafo anterior se nota claramente que los romanos no, no aportaron mucho a otras ciencias, sino a la cuestión del derecho. La Edad Media Europea, como tercera corriente. En Europa la filosofía medieval es básicamente teológica. En este periodo casi no hay desarrollo de ciencias empíricas ni aplicadas. La filosofía de los padres de la Iglesia no es en conjunto un sistema filosófico independiente, sino una pieza consistente levantada dentro de la estructura de la teología. Que la teología quiere decir la religión, pues no, el estudio de Dios. Los aportes de la filosofía griega se toman como propedéutica para la teología. La propedéutica es un método de estudio, ¿no? San Agustín, en el año 354 a 430, se considera el más grande de los teólogos de la época. Él creía que su anhelo tenía, sí, dos grandes fines: Dios y el alma. Quiere conocer a Dios y al alma. Fuera de eso, nada. La época de Santo Tomás de Aquino, en 1225-1274, marca el fin del mundo feudal. Hay una naciente burguesía que se observa en el auge de las ciudades.
donde surgen las catedrales y universidades. Se siente la influencia de la Biblia en la teología y de Aristóteles en la filosofía. Santo Tomás promueve un aristotelismo nuevo y renovado. Él unifica en un todo la filosofía como ciencia. El conocimiento humano, para él, ciencia y filosofía son equivalentes, solo hay un saber diferente, la teología. En esa época se consideraba el conocimiento científico como aquel que es cierto y necesario. Beuchot, el 2004. Muy bien, vamos a ver a los islámicos que casi nunca les tratamos, ¿no? Pero para conocimiento de ustedes. Mientras en Europa se vivía el atraso del medioevo, entre los siglos X y XIII, hubo un florecimiento del conocimiento en el mundo islámico, que fue llamada la Edad de Oro de las matemáticas. Al hablar del mundo islámico, se toma como referencia al enorme conglomerado político, económico, que bajo la autoridad de los seguidores del profeta Muhammad constituyera un conjunto hegemónico del mundo de la Edad Media, extendiéndose desde las fronteras de la China en el este hasta la península ibérica en el occidente. Este periodo tuvo una poderosa influencia proveniente de los matemáticos de la India, cuyo desarrollo del sistema decimal y de la numeración revistieron gran importancia junto con la traducción de los textos griegos. Como referentes de esta época, se pueden citar a Al-Kharai, nacido en el 953, probablemente el primero en liberar completamente al álgebra de las operaciones geométricas y reemplazarlas por el tipo de operaciones aritméticas que constituyen el corazón del álgebra actual. Omar Khayyam, nacido en 1048, dio una completa clasificación de las ecuaciones cúbicas con soluciones geométricas. Sharaf al-Tusi, nacido en 1135, escribió un tratado sobre las ecuaciones cúbicas. Al-Biruni usó la fórmula del seno en astronomía y en el cálculo de las latitudes y longitudes de muchas ciudades. David Ibn Qurra llevó a cabo trabajos teóricos y de observación en astronomía. Es de notar que en su mayor parte estos hombres abordaron simultáneamente varias ramas de las ciencias y las artes, y sus contribuciones y trascendencias son en muchos casos comparables y en algunos casos superiores a la de las grandes figuras del Renacimiento europeo como Leonardo da Vinci o Galileo, según Chaparro, el 2002. Nos vamos a la quinta corriente epistemológica, que son las culturas precolombinas. Los mayas en el siglo VII al XV, este pueblo que habitó Centroamérica y tuvo mucha influencia en la cultura nativa de Nicaragua, obtuvo sus más altas manifestaciones de cultura en su arquitectura, su estructura y su calendario. Además de sus piezas de arte menor. Los mayas tenían un sistema numérico que incluía el cero, según Fernández Sánchez 2010. Ellos construyeron grandes urbes donde la mayoría de los edificios que actualmente existen eran templos. Tenían un profundo conocimiento etnobotánico, lo que les permitía tener una buena medicina empírica.
Trabajaban la tierra de manera comunitaria, domesticaron muchas especies vegetales como el maíz y el frijol. Además de animales, desarrollaron un complejo calendario astronómico, el cual era muy preciso y podía predecir movimiento de los planetas. Esta información indudablemente les llevó centenares de años de observación paciente, ya que no contaban con instrumentos para esto. Por estos aspectos, a los mayas se les considera el pueblo precolombino más adelantado en conocimiento, según Barrera en el 1934. La sexta corriente epistemológica, el Renacimiento europeo. Siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. En este periodo importante para el desarrollo de la ciencia moderna, se inicia la vinculación sistemática del saber académico con la empírica artesanal. Surgen los artistas ingenieros como Leonardo da Vinci en 1452-1519. En el Renacimiento se publicaron los primeros tratados de arquitectura e ingeniería. Se entendía la ingeniería como la actividad relacionada a máquinas e ingenios. Leonardo da Vinci, sin estudios en universidades, inicialmente se formó trabajando en un taller de artesanos y luego es nombrado como Ingeniarius Ducalis, ingeniero del ducado en Italia. Si bien en los diversos campos de la ingeniería que él estudió, en algunos llegó a conclusiones válidas, en la mayoría de estos planteó interrogantes que después fue resolviendo la ciencia. Leonardo anticipó muchos descubrimientos de los tiempos modernos, según Fernández, el 2005. Otro genial representante de la época renacentista fue Galileo Galilei, en 1564 a 1642, quien durante su estancia como profesor de matemáticas en la Universidad de Padua, en Italia, tuvo numerosos contactos con artesanos para trabajar en su laboratorio y solucionar problemas físicos de las bombas de agua, artefactos militares, etc. Cuando él estudia el movimiento pendular, midió el peso, el radio, el desplazamiento angular y el tiempo de cada oscilación, que eran precisamente los datos que podían interpretarse de tal modo que produjeran las leyes para el péndulo. Genera un nuevo paradigma, que se puede hacer teoría interpretando datos. Mardones y Ursel 2001. Por haber defendido la teoría de Copérnico de que la Tierra se movía alrededor del Sol. Ya anciano, la Inquisición lo condenó a arresto domiciliario de por vida y a que se retractara de esta teoría. Muriendo en el 2005. Seguimos. Isaac Newton, en 1642 y 1727, físico matemático, uno de los más grandes genios de la historia y de la ciencia, es quien marca el fin del Renacimiento. Se puede pensar que Newton estudió la física como una continuación del trabajo de Galileo. Sin embargo, las concepciones del mundo y sobre la naturaleza que tienen son diferentes. Newton se identifica como un puritano inglés destinado a revelar los secretos de la obra de Dios. La ética puritana promueve el ejercicio de la razón. No hay oposición entre razón y la fe. Sin embargo, ambos, Galileo y Newton, comparten la idea de que primero hay que observar el fenómeno y capturarlo a través de mediciones que se deben integrar en sistemas matemáticos
que luego se integran en leyes universales y que estas leyes puedan luego ser corroboradas en experimentos. Ambos son precursores del método científico. Dentro de los grandes méritos de Newton están la creación del cálculo inferencial y el desarrollo de las leyes de la mecánica que todavía usamos en la vida cotidiana. Hoy se le considera como uno de los más grandes sabios en la historia de la humanidad. Grané el 2005. Otra corriente epistemológica que ya lo hemos visto con algún es el positivismo del siglo XIX. El positivismo científico como corriente epistemológica va a pretender hacer ciencia social, histórica, económica, siguiendo la tipificación ideal de la física matemática, acentuando la relevancia de las leyes generales para la explicación científica y tratando bueno, sus pensadores son de Rousseau del 2001 y Comte, perdón, es citado por Rousseau del 2001, pero su pensador o su referente principal es Auguste Comte, en 1798 a 1857. Teórico del positivismo y creador de la sociología. Es quien plantea que todas nuestras especulaciones, cualesquiera, están sujetas inevitablemente a pasar sucesivamente por tres estados teóricos distintos. El estado teológico o ficticio, que inicia en el fetichismo, pasa por el politeísmo y termina en el monoteísmo, es decir, creer en uno solo. El estado metafísico o abstracto, que es la evolución de nuestra inteligencia, del estado puramente teológico al estado positivo, donde el razonamiento se prepara confusamente al ejercicio verdaderamente científico, y el estado positivo o real que conduce a nuestra inteligencia, a su estado definitivo de positividad racional, donde la pura imaginación pierde su antigua supremacía mental y se subordina necesariamente a la observación. Comte, el 2016. Charles Darwin, en los años 1909 y 1982, es un inglés padre de la teoría de la evolución de las especies. Hasta él, la historia de la biología se había manifestado de forma conservadora. Se aceptaba más o menos literalmente las afirmaciones bíblicas a propósito de la creación de las especies animales y vegetales, de que Dios las habría creado a la vez en un único acto y a partir de allí habrían perdurado sin modificaciones hasta la actualidad. La teoría de Darwin se desarrolló a partir de la observación siguiendo el método hipotético deductivo. Para formular sus hipótesis empíricas, Darwin debió emplear la misma dosis de imaginación necesaria para obtener una teoría de alto nivel, es decir, que contuviese enunciados con términos teóricos como la física o las matemáticas, según Klimovsky en 1997. Muy bien, vamos a ver que lo que ahora viene en boga, la hermenéutica.
Corriente filosófica que confronta el positivismo, inicia el siglo XVIII y llega al siglo XX. Es, según Mario Bunge, el 2001, la interpretación de textos en la teología, la filología y la ciencia literaria, y en la filosofía es la doctrina idealista según la cual los hechos sociales, y quizá también los naturales, son símbolos o textos que deben interpretarse en lugar de describirse o representarse y explicarse objetivamente. Entonces la hermenéutica es interpretar, no describir. La hermenéutica filosófica se opone al estudio científico de la sociedad y desprecia la estadística social, dado que considera lo social como si fuera espiritual. Hans-Georg Gadamer, en 1900 y 2002, que quizá el mejor representante de esta corriente, él propuso que el lenguaje es un acontecimiento fundamental, cuyo sentido no solo hay que comprender, sino también interpretar. Desarrolló un método cuyos 3 pasos fundamentales son comprender, interpretar y aplicar. Y aplicar lo comprendido, o explicar también, pues, ¿no? De este modo, el comprender efectivo se transforma en pensamiento activo, o lo que es lo mismo, la aplicación del saber a la situación histórica concreta, según Moreno Villa en el 2003. Muy bien, pasamos a la corriente nueva, que es la teoría crítica, o el criticismo, como hemos visto anteriormente. Corriente filosófica del siglo XX. El concepto de la teoría crítica se emplea en la filosofía para referirse a la doctrina desarrollada por la llamada Escuela de Frankfurt, en Alemania, ¿no? Movimiento que tuvo su base en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt del Main. Este instituto, cercano al marxismo, se creó en 1923. Un grupo de pensadores partió de la idea marxista tradicional y, tras realizarse una serie de críticas, desarrolló un nuevo cuerpo teórico, calificado por algunos autores como neomarxista. Uno de los principios de la teoría crítica es que se opone a la separación entre sujeto y realidad. De acuerdo a esta postura, todo conocimiento depende de las prácticas de la época y de la experiencia. No existe, en este modo, una teoría pura que pueda sostenerse a lo largo de la historia. Por extensión, el conocimiento sistematizado y la ciencia se desarrollan de acuerdo a los cambios de la vida social. La praxis, de esta forma, se vincula a la organización del conocimiento científico que existe en un momento histórico determinado. A partir de este razonamiento, la teoría crítica presta especial atención al contexto de la sociedad. Entre los principales exponentes de la teoría crítica se encuentran Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm y Jürgen Habermas, según Pérez Porto, el 2014. Muy bien. Vamos a ver ahora la corriente epistemológica del constructivismo, lo que es un paradigma que estamos utilizando ahora, por lo menos en la educación.
Corriente pedagógica del siglo XX, ¿sabes? De la cual Jean Piaget, en 1896 y 1980, es su principal referente. En esta se sostiene la idea que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es sólo un producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. Esta construcción depende sobre todo de dos aspectos, a saber, de la representación inicial que tengamos y de la nueva información de la actividad externa o interna que desarrollemos al respecto, según Carretero en 1997. Muy bien, y finalmente vamos a ver cuáles son las corrientes epistemológicas más importantes en América Latina. Dice Johannes Merck, el 2000, que América Latina, al igual que otras regiones periféricas, como partes de Asia o África, se encuentra en una situación desfavorable respecto con la división internacional del trabajo para la construcción del conocimiento. Aquí también está considerado, en esta parte está considerado también Asia o África. La creación de grandes teorías, líneas epistemológicas, escuelas propiamente dichas, ocurre en los países centrales y la aplicación de este conocimiento en forma de estudios de casos e investigación de campo en los países periféricos latinoamericanos. Hay una larga tradición en los países latinoamericanos de importar ideas y conceptos de otros lados, sobre todo de Europa y Estados Unidos, y aplicarlos indiscriminadamente a la realidad social de América Latina. Es decir, los investigadores sociales copian teorías, conceptos y métodos ajenos, sin importar que estos puedan ser aplicables o no a su objeto de estudio. Sin embargo, el futuro parece ser alentador, sobre todo para los países grandes de la región, por el tamaño, tanto económico como geográfico. México junto con Brasil son los países con el mayor potencial para un desarrollo de la investigación en las ciencias sociales. Paulo Freire, educador brasileño y uno de los teóricos más influyentes en educación del siglo XX, plantea que frente a la concepción de educación bancaria tradicional, domesticadora, se debe proponer una concepción problematizada en que los educandos sean capaces de problematizar la realidad, mirar críticamente el mundo, de educandos sean capaces de problematizar la realidad, mirar críticamente el mundo, de hacerle preguntas, de buscar camino para hallar respuestas. No hay educador educando, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo, según Reyes en 1995. José de Sousa Silva, sociólogo brasileño, dijo que hoy en día la mayoría de las universidades están preocupadas principalmente en producir robots humanos capaces apenas de replicar los paquetes que les fueron transmitidos, pues no aprenden a ser generadores independientes de conocimiento. La mayoría de los asistentes de educación están formando pensadores subordinados al conocimiento autorizado por el más fuerte. Sin embargo, él plantea que las universidades son la única esperanza de una sociedad para la generación de interpretaciones independientes y
y de propuestas alternativas. Él desarrolla la idea que estamos ante un cambio de época y que nos debemos adaptar a esto, según Sousa Silva en 1999. Hasta aquí entonces esta exposición.